Saludos en este día. Hoy veremos Isaías capítulo 23. Muchos me dirán, ¿qué podemos sacar de Isaías capítulo 3 que nos sea de bendición? Digo esto porque Isaías capítulo 23 es un capítulo que se refiere a una profecía en contra de la ciudad de Tiro. Tiro era una ciudad portuaria en el mar Mediterráneo, una ciudad comercial, donde constantemente llegaban los barcos de distintas naciones. En la época de Isaías, en la época de los reinos del norte y los reinos del sur, esa zona de Fenicia era una zona totalmente abastecida. Nos cuenta la historia, los historiadores, que a aquella ciudad recurrían constantemente los príncipes y los reyes. Vendría a ser hoy como, por ejemplo, es una ciudad famosa, o sería una ciudad famosa de Europa, un puerto de Europa, un puerto de Estados Unidos, ciudades bellas como, por ejemplo, algunas ciudades de acá de la Argentina, los puertos, otras ciudades de Brasil. Entonces, estas ciudades, más que nada Fenicia, también Sidón, eran ciudades que constantemente gozaban de esplendidez en cuestiones económicas. Recordemos que para construir el templo de Jerusalén, el templo que había sido destruido, hacía falta madera. Y justamente fue este lugar escogido por Dios para que después de los juicios de Dios en contra de Tiro, en contra de Sidón, en contra también de Egipto, en contra de Etiopía, después de estos juicios, Dios permitiría que la zona de Fenicia no fuera totalmente destruida. Veamos entonces cómo Dios, en su sabiduría, sabe manejar todas las cosas. Y como le decía al principio, no es de extrañar de que Dios maneje las cosas a su manera y que las haga de la mejor forma posible. Para nosotros, inentendible, pero para Dios, bien comprensible. Si usted lee Isaías capítulo 23, simplemente va a notar cómo Dios pronuncia un juicio en contra de Tiro. Esta ciudad portuaria, que habíamos dicho, una ciudad comercial, pero acá Dios, lo podemos ver a Dios de una manera muy particular. Y quiero mostrarles a ustedes, a través de este capítulo, cómo la soberbia de los gobernantes de las naciones muchas veces es juzgada por Dios. Si comenzamos a leer Isaías capítulo 23, vamos a ir notando cómo Dios corta el abastecimiento de las mercaderías que habrían de llegar a Tiro, al puerto de Tiro. Dios frenó los barcos y frenaba los barcos que habrían de llegar hasta el puerto, de tal manera que la ciudad iba a quedar totalmente desabastecida. Esto producto del juicio de Dios por haber participado en los ataques en contra del pueblo de Israel. Indirectamente, pero de una manera, Tiro también participó de todo esto. Entonces Dios emite un juicio contra Tiro, donde no permite que los barcos en la época de Isaías pudiesen llegar al puerto y abastecer el puerto. Y todos sabemos que un puerto desabastecido implica una ciudad que carece de los alimentos básicos y de lo necesario para poder subsistir. Y así le pasó a Tiro. Los barcos cargados con las mercancías no pudieron llegar hasta el puerto y allí comenzó el juicio de Dios cuando empezó el hambre y la necesidad en la ciudad de Tiro. Dios de esta manera corta toda provisión. Y Dios también convierte lo conocido y lo famoso en desconocido, porque la ciudad de Tiro era conocida justamente por esto. En esta ciudad se comerciaba oro, se comerciaba plata, aparte de madera, que después sería utilizada en la construcción de la reconstrucción del templo, más que nada. Entonces Dios convierte lo conocido y lo famoso en desconocido. ¿Cuántas personas de hoy buscan la fama y buscan ser bien conocidos por todo el mundo?
Y no me refiero solamente a cantantes y artistas, sino también a políticos. ¿Cuántos políticos, presidentes, vicepresidentes, gobernadores, una vez que ya le han encontrado el gusto al poder, quieren ser conocidos y no quieren dejar de gobernar? Modifican las leyes, oprimen al pueblo, reforman las constituciones, y así están 8 años, 10, 15, 20, hasta 30 años en el poder, no permitiéndoles a los demás poder tener la oportunidad de también ser el día de mañana presidentes o gobernadores de aquella región. Esto es un totalitarismo que hasta el día de hoy todavía se difunde, más que nada en los países de Latinoamérica. Pero Dios convierte al conocido en desconocido. Por lo tanto, Dios maneja los gobiernos, aunque parezca de que los gobiernos estuviesen en las manos de Satanás, del diablo. Sin embargo, nuestro Dios tiene el control de todos los gobiernos del mundo. No hay país, ni provincia, ni estado que no sea manejado y gobernado por nuestro Señor y por nuestro Dios Jesucristo. Dios abate la soberbia de las naciones. Esto es lo que decíamos hace un momento. Qué feo que es cuando una nación, en su soberbia o en la soberbia de sus gobernantes, comienza a causar daño a otros países o participa de lo que no tiene que participar. Estas cosas también Dios las juzga la soberbia de los gobernantes de algunos países que oprimen no solamente a sus propios ciudadanos, sino también a otros países. Dios quita, por lo tanto, la soberbia y el poder. Al que tiene el poder, Dios se lo quita. Los juicios de Dios hacen temblar a los más poderosos. Cuando el juicio de Dios viene sobre un político o sobre un gobernante poderoso, lo primero que hace es comenzar a culpar a los demás. Los demás son los culpables de su tragedia, pero no se da cuenta o no quiere reconocer que él es el mismo culpable de todo lo que le está sucediendo. Y así Dios muchas veces juzga a los políticos, a los gobernantes, a los que están en eminencia, porque hacen mal las cosas. Dios permite que todos suban al poder para hacer justicia, pero con el tiempo, el amor al dinero, el amor al poder, hace que se corrompan. Dios, por lo tanto, hace que los soberbios, los famosos, conocidos en este mundo, que no quieran reconocer a Dios, sean puestos en olvido. Así le pasó a la ciudad de Tiro. Con el tiempo, ya nadie quería enviar sus barcos a la ciudad de Tiro, y Tiro con el tiempo pasó al olvido. Así quedó la ciudad de Tiro, olvidada por los comerciantes en la época de Isaías, porque también Tiro fue participante de las grandes idolatrías que después derivaron yendo a la zona de Israel por medio de los gobernantes que llevaron sus cultos a la Tierra Santa. Entonces Tiro fue partícipe de estas cosas y Dios la juzgó. Entonces, por lo tanto, Dios detiene lo que promueve lo malo, Dios detiene lo que impulsa lo malo, y aunque pareciera que Dios no está en la escena, aunque pareciera que Dios no está presente, sin embargo, Dios está en todas las cosas. Yo conozco muchos que están en eminencia, que tienen algún cargo político y que no quieren escuchar a Dios, saben que están haciendo mal las cosas. Después de un tiempo se enriedan ellos mismos en sus propios dichos, en sus propias acciones, y después ya no tienen salida y no les queda otra que seguir engañando aún en contra de sus propias conciencias. Saben que hacen mal y sin embargo creen que de alguna manera a través del poder y a través del dinero podrán zafar, pero cuando Dios da una palabra y Dios decreta y dice, voy a hacer esto, te voy a sacar del cargo que estás ocupando, no vas a ser más gobernador, ni más presidente, ni más legislador, ni más diputado, ni más senador, te vas a tener que ir del cargo porque Dios lo determina, y cuando Dios lo determina no hay nadie que lo pueda cambiar. Por lo tanto, Dios sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Mire cómo después, para la reconstrucción del templo de Jerusalén, que fue destruido por los babilonios, Tiro, después del juicio de Dios, por el momento que atravesó Israel, trayendo también la idolatría a este pueblo, Tiro permitió que a través de sus barcos que se reconstruyeron,
pudiesen enviar la madera para reconstruir el nuevo templo, que fue el templo que estuvo en la época de Jesús. Así Dios también es misericordia, porque Dios no tiene el ánimo de destruir por destruir. Dios tiene un plan para todas las cosas. Y cuando muchas veces vemos que nuestros enemigos no caen definitivamente, esto es porque Dios de alguna manera tiene un plan y tiene algún tipo de acción de misericordia para esa persona o para esa ciudad o para ese país. Las cosas de Dios son difíciles muchas veces de entender para nuestra mente. Los planes de Dios son muy difíciles de entender para que nosotros lo podamos comprender y lo podamos analizar de alguna manera. Porque cuando nosotros intentamos querer comprender, ya Dios lo hizo todo, ya Dios lo manejó y ya Dios lo tenía predeterminado. Es bueno cuando nosotros muchas veces sufrimos por alguna situación, que Dios siempre se nos adelanta y nos da la palabra para darnos el consuelo de que Él actúa en todas las circunstancias de la vida. Y eso es lo que podemos rescatar acá de Isaías capítulo 23 en la profecía contra Tiro. Dios está en el control de todas las cosas. Dios está en el control de todas las cosas que puedan estar sucediendo en tu vida en el día de hoy. Tal vez estás pasando momentos difíciles en tu vida, pero abre el corazón a Dios. Dios está en el control de todo. Él sabe las cosas que estás pasando, las cosas que estás viviendo. Si estás sufriendo, tal vez se murió algún ser querido a quien amabas mucho, pero Dios te va a dar el consuelo en su corazón. Dios sabrá reconstruir lo que estaba destruido y sabrá levantar lo que estaba derribado. Si tu vida hoy no tiene sentido, Dios te va a dar la posibilidad de que tú puedas reconstruir tu vida. Has perdido el trabajo, tal vez perdiste algún ser querido, un ser amado, tal vez tu corazón está destruido por algún desengaño amoroso, algún ser querido que por cuestiones sentimentales se fue de tu vida, pero lo más importante es que en este tiempo tú puedas entender que hay un Dios que te ama y ese Dios se llama Jesucristo de Nazaret. Él amó tanto tu vida que se entregó en la cruz por ti, que se entregó en la cruz por ti para que tú tengas una vida distinta, una vida diferente y puedas vivir una vida en la cual tú puedas encontrar una salida para todos tus problemas. Pero Dios no solamente quiere ofrecerte a través de Jesús una solución de tus problemas, porque Dios es paz y Él quiere ofrecerte la paz para tu corazón. Te hace falta la paz de Cristo. Hace tiempo que la estás buscando esa paz y no la puedes encontrar, pero hoy es el tiempo de que tú le abras tu corazón a Dios. Ya basta de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de vivir una vida sin sentido. A lo mejor vivías tu vida también alejado de Dios en todo momento, en todo lugar, y no le encontrabas sentido a tu vida y querías suicidarte, querías matarte, ya querías abandonar tu familia, querías abandonar a tu mujer. Hoy es el tiempo que vuelvas a Cristo. Ahí donde estás, yo te pido que tú le abras el corazón a Jesús. Repite conmigo esta oración y dile: Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que hice. Yo te pido que tú me ayudes. Yo te entrego todo mi ser. Te abro enteramente mi corazón. Permíteme que yo tenga una nueva oportunidad en mi vida para poder servirte de alguna manera. Ya estoy cansado de vivir esta vida. Yo sé que tú has muerto en la cruz por mí para darme una vida diferente. Yo te entrego toda mi vida, Señor Jesús. Te entrego toda mi vida y prometo seguirte con mis defectos, con mis virtudes, pero yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Recordemos que Pedro le dijo también a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es lo que te promete Dios en esta noche. Te promete vida eterna para tu vida. Pero principalmente en esta tierra, mientras tú estés viviendo acá y tengas planes para tu vida, puedes encontrar la paz en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.
y hasta Isaías capítulo 24.